Me dijo estas palabras un sacerdote santo, sabio y experimentado. Me dijo: Padre, si la obra es de Dios, con los hombres, sin los hombres o contra los hombres, saldrá adelante. ...1903... tercer día del mes de octubre... mes del Rosario... 6 de la mañana... nace Vicente Echarri Gil... fruto del amor de don José María Echarri y de doña Juana Gil... en Artavia, provincia de Navarra, España. Mi papá, pues era transportista. En aquel tiempo no había camiones ni era con mulos, sí, ¿verdad? Verás, nací, como ya saben, en Artavia. Doña Juana, su madre, había nacido en San Martín de Amíscoa y procedía de familiares judíos. Vicente recibió siempre verdaderos ejemplos de bondad y vida cristiana. Vicentico, como lo llamaban de niño, es el cuarto de 5 hermanos: Amancio, Társila, Teófilo, Vicente y Milagros. Vicente es bautizado en la parroquia de San Esteban Protomártir, en Artavia, el mismo día que nace, a las 4 de la tarde, por el padre Vicente. Teníamos nosotros en la casa un criado, pero que era como de la familia. Igual lo querían mucho mis papás. Y él me sacó de Pil. Fue mi padrino. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Vicente. Por eso yo me llamo Vicente. Fue confirmado poco tiempo después, según la costumbre de la iglesia en aquel tiempo, el 22 de mayo de 1905. En Artavia, Navarra, pasó los primeros 12 años de su vida con su familia, en un ambiente de paz y cordialidad. Pueblo tranquilo, lluvioso y donde neva con frecuencia, lo que favorecía la vida de campo con una moral y espiritualidad de buenas y cristianas costumbres. Gran simiente de la formación espiritual del pequeño Vicente, de tal manera que el recuerdo más vivo de aquellos años que viene a su mente está totalmente relacionado con su amor a María Santísima. Ya sabes que el 7 de octubre, el 7, ¿verdad? Sí. Se celebra la festividad del Rosario. Y yo ese año tenía pues 1 año y 3 días de nacido, ¿verdad? Y mi mamá era la mayordoma de la Virgen del Rosario. Y yo me acuerdo que la estaba viendo a mi mamá cuando le iba a poner ya el rosario. Fíjate que me acuerdo como si fuera ahora. Sí. Y lo cogió así, le iba a poner, y antes de ponérselo que me mira. Y me dijo: mira qué cara tan bonita tiene, ¿verdad? La Virgen del Rosario. Y sí tiene una cara muy bonita. Y me dijo estas palabras, nunca se me han olvidado. Mira, esta cara tan bonita es tu mamá del cielo. Y nunca se me olvidó eso. Y gracias a esa enseñanza de mi mamá, siempre tuve, ya sabes, mucha devoción a la Virgen del Rosario y al Rosario. Vicente hace su primera comunión al cumplir los 7 años de edad, el día del Rosario, en compañía de sus hermanos mayores, y en la fiesta de la Candelaria siguiente siente el llamado del Señor al sacerdocio. Yo me acuerdo que estábamos allá en esa ala, y de esa ala, digo,
el cura salió del centro, para la sacristía del altar, iba de blanco. Y yo no sé, les digo la verdad, no sé qué viene aquel hombre, me pareció un ángel. Y de repente sentí yo aquí una fuerza, pero así inaudita. A esa edad, fíjate, ay, yo voy a ser sacerdote como este. Y le añadí más, voy a ser sacerdote pero misionero. Siempre fue motivado para entrar al seminario con la intención de ser sacerdote. Ya su abuelo paterno, don Sotero Echarri, le animaba constantemente. Él decía, qué gusto de que yo te vea de sacerdote. En la tierra ya no, será en el cielo. Un poco antes de que él muriera, fui al seminario. Y le dije, abuelo, ya. Ingresa al seminario de Pamplona en el año de 1915. Es ahí donde tiene la oportunidad de conocer a la Virgen de Guadalupe, la gran estrella que lo guía. Santa María, Mater Dei. A la Virgen de Guadalupe la conocí por la persecución religiosa. En la persecución ya sabes que los seminarios y hasta muchas iglesias las cerraron. De México, España llevó 500 seminaristas mexicanos, dándoles todo, comida, estudio, vestido, todo. Y a mi seminario le tocó 5. Y resulta que llegó Navidad, la primera Navidad, pues todos teníamos en Navidad 15 días de vacaciones. Ya nos íbamos a ir, esos pobres mexicanos se quedaban en el seminario. Y entonces, ¿qué crees que hice yo? Fui con el señor rector y le dije, bueno, y los mexicanos, pues aquí se quedan, no tienen dónde ir. Dije, sí tienen, yo los llevo. Siendo seminarista, Vicente siempre se distinguió por ser excelente estudiante. Y ya para el 30 de junio de 1922, el Seminario Conciliar de Pamplona lo reconocía con la calificación Meritísimos, cuando concluía el 4º curso. Sin embargo, como todo aquel que lucha por seguir la llamada del Señor, no estuvo exento de sufrir tentaciones. Esa tía Juliana Charrún era una señora de lo más rico y más connotada de esa región. Quedó viuda y yo por ella tuve la oportunidad de haber heredado toda la fortuna. Pero yo por nada cambiaba mi vocación de sacerdote. Parecía que todo marchaba ya normalmente, cuando llega una prueba más dura aún. Se acercaba la fecha de petición de órdenes y Vicente enferma gravemente de tuberculosis, quedando con un pulmón deshecho y el otro a punto de estarlo. No me querían ordenar porque tenía nomás 2 semanas de vida. Y pues, ¿para qué? Me llamó el rector y me dijo, pues hay esto. Al obispo con los consejeros, pues que ya mejor se vaya estos 15 días con su mamá para que se cuide. A pesar de ello, Vicente no se rinde. Con el firme deseo del sacerdocio, hace un voto a la Virgen de Guadalupe de misionar en tierras mexicanas si le concedía la ordenación, y la Virgen lo escuchó. Y yo le dije al rector, no, mi vocación vale más que la mamá. Y le dije esta cosa, que me valió la ordenación. Le dije al señor rector, ¿qué, señor rector? Una misa no vale bien todo un sacerdocio, y vale más, ¿verdad? Sí. Bueno, estaba sentado, el rector se levantó y dijo, hijo,
tú te vas a ordenar. Ahora voy con el obispo. Nadie y yo no habían pensado en esto, que una misa bien vale todo un sacerdocio. Vente mañana porque te llevo, hoy voy al obispo y mañana te llevo. Fui con el obispo y me dio un abrazote y me dijo, hijo, nadie me ha enseñado tanta teología como tú. Yo soy el arzobispo y yo te ordeno. Y yo vine aquí porque le hice un voto a la Virgen de Guadalupe. Si me ordenaba, yo venía a México. El 14 de junio de 1930, en la Catedral de Pamplona, recibe la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Don Tomás Muñiz y Pablos. Canta su primera misa solemne el 19 del mismo mes, en la solemnidad del Corpus Christi. Pues no recuerdo más que mucha gente ese día, y era el día de su Santa Misa. Y ese día pues tenía 7 años, nací el 23, hice la comunión el 30, el año 30, el día de su Santa Misa. Que sí, que todos, pues lo que pasa, más que a él, ¿y esta quién es? Pues una hija de... Y como ya su hermana ya no vivía, pues todos le preguntaban quién era yo, y pues yo que era su sobrina mayor y que eso. Una vez ordenado, el padre Vicente no olvidó su promesa a la Virgen, sino que se prepara todo el año para partir a tierras mexicanas. ¿Sabe lo que me dijo mi papá? Me dijo, mira hijo, tus padres estábamos esperando que te ordenaras para siquiera los demás se casan y antes te veamos a ti, ¿verdad? Pero vete a donde Dios te llame. Y me dijo, no se me olvida, me dijo, mira, si alguna vez oyes que tus papás han quedado en la miseria y tienen que pedir una limosna, no vengas a auxiliarnos. Tú quédate sirviendo a Dios, donde Dios te llama. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y si están enfermos, hay un hospital, ya iremos allá. Tú sigue donde Dios te llame. Y otra, a los papás no mandes aquí ningún dinero de allá. El dinero de los sacerdotes no es de los padres, ni del mismo que se ordena, es de los pobres de la parroquia. Así, el 16 de diciembre de 1931 llega a Veracruz para dirigirse inmediatamente a la Ciudad de México. Viene solo. Su única referencia era un sacerdote que había estudiado con él en Pamplona y que trabajaba en Tulancingo, Hidalgo. El más amigo mío fue Costa Ribelles, pero él fue por la diócesis de Tulancingo. De 1931 a 1932, el padre Vicente trabajó como vicario ecónomo en la parroquia de Ixmiquilpan, perteneciente a la diócesis de Tulancingo. De 1932 a 1934 pasó a ser director, confesor y profesor del seminario de la misma diócesis. No le es posible permanecer mucho tiempo en Hidalgo porque lo perseguían. He sido perseguido, he estado en el calabozo que ya me iban a fusilar, ya sabes, ¿verdad? Sí. Y la telefonista tenía 2 soldados para que no la viera nadie y dijera que me iban a fusilar cayendo la tarde. Y llegó su hermanita de 6 años y esa me salvó la vida. Entró a ver a su hermana y los soldados la dejaron con ella, pues una niña de 6 años. Y le dice, vete corriendo y dile a fulana que en la tarde van a fusilar al padre. Esa persecución religiosa me tocó a mí la cola, que son peores, ¿sabes? Y esa niña que va, ya en su media lengua, ya le comprendió la señora esa. Y al poco rato llegaron al calabozo 400 hombres con esos machetes,
y allí no había más que 6 soldados que habían matado al presidente municipal, que es el que me delató, y a los soldados. Y entonces el presidente municipal les dijo: no, yo no lo he querido hacer nada, disculpándose. Y entró allá y me dijo: pues me quieren, los 400 hombres que fueron, dijo, me quieren matar. Pues yo no lo quería matar, ¿para qué lo quería? Y le dije: no te preocupes, yo te voy a salvar. Y lo salvé, pero casi me arrepentí de haberlo salvado, porque a la semana siguiente o cosas así, las mujeres lo cogieron, lo ataron a la cola de un caballo y ¡cinta!, lo mataron. De Tulancingo pasa a la Arquidiócesis de México, en donde trabaja hasta 1936, bajo las órdenes de Monseñor Luis María Martínez, quien le tomó gran afecto, colaborando en la parroquia de Santa Ana y encargado de la Acción Católica Mexicana. De 1936 a 1944 pasa a la diócesis de San Luis, por encomienda del obispo de Tampico, Tamaulipas, diócesis en donde el padre Vicente estaba encardinado, porque seminaristas de la diócesis estudiaban en el seminario de San Luis y necesitaba un padre que lo representara y estuviese al cuidado de ellos. Aquí ocupó los cargos de director espiritual, maestro y confesor del seminario, teniendo entre sus alumnos a don Arturo Simansky. Cuando yo llegué de chico al seminario de San Luis, a donde vine porque en Tamaulipas no había seminario, me encontré a un gachupincillo muy saleroso. Fue además director diocesano de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. También estuvo una temporada de párroco en la iglesia de Tequis, que celebraba el 8 de septiembre el nacimiento de la Santísima Virgen. En 1944, el padre Vicente regresa a trabajar a la Arquidiócesis de México al lado de los redentoristas, pero su vida da ahora un giro inesperado. Conocía mucho a los redentoristas, porque daban unas misiones, pero de aquellas. Ahora ya no hay de esas tan. Y como yo los oí algunas veces, me vino la idea de ser redentorista por las misiones. Sí. Y me fui, pero no tenía noviciado aquí. Y la cosa se alargaba. Tenía que ir a España a hacer el noviciado. Ya estaba dispuesto a todo. En eso fue la madre Almita, ¿verdad? Sí. Porque la madre Almita quería que hubiera también sacerdotes religiosos devotos de la Divina Infantita. La madre Alma Muriel tenía bajo su guarda un grupo de niños y jóvenes que las religiosas esclavas de la Divina Infantita, a las cuales pertenecía, formaban como seminario en la Casa de Madero número 4 de Tlalpan. Había transcurrido más de un año de la muerte del padre Manuel Leal, que fungía como director de los jóvenes, y la madre no encontraba aún quien se hiciera cargo de ellos y continuara su formación. Entre los aspirantes se hallaban los ahora sacerdotes José Antonio Cárabes, Enrique Capilla, Manuel Cárdenas, Felipe de Jesús Sánchez, Rubén Cárdenas y los ahora obispos José de Jesús Castillo e Hilario Chávez Joya, entre otros. En abril de 1944, la madre Almita se encuentra con el padre Vicente, quien aceptaba dar una semana de ejercicios a las religiosas. Cuando le fue propuesto al padre tomar el grupo de jóvenes, se sintió incapaz de tanta responsabilidad y pidió tiempo para consultarlo. Y fue a verme con una religiosa que la acompañó, que después la quise yo mucho, la Madre Guadalupe. Yo le dije a la Madre Almita, no, porque yo ya estoy para esto. Y ya se despedía. Y cuando estaba la puerta para salir, yo la miré y ella me miró.
no sé qué viene aquella mujer, pues una santa, adiós. Y le dije, venga, mire, venga dentro de 8 días y yo le resuelvo. Con la única intención de hacer la voluntad de Dios, el padre Vicente consultó inmediatamente al arzobispo de México. Y me dijo, mire padre, si quiere lo suyo nada más, vaya donde está. Pero si quiere el bien de la iglesia, vaya con la Madre Ermita. Y ahí comencé a formar la congregación. El 17 de abril de 1944, el padre Vicente acepta con gran ilusión coger las riendas del grupo de aspirantes, tomando posesión de su nuevo cargo al tener como marco las palabras del arzobispo a la Madre Almita, hasta que al fin encontró un sacerdote que venga, no a destruir, sino a seguir adelante. Por el año 44 llegó a dar unos ejercicios espirituales a un grupito como de 20 seminaristas, el padre Vicente Charri, sacerdote joven, simpático, alegre, nos dio los ejercicios espirituales, y desde ahí, creo que desde ese momento, el Señor lo llevó al instituto y le empezó a impregnarse de todo este espíritu. La riqueza que el Señor nos mandó con nuestro padre, el padre Vicente Charri Gil, como cuando lo presentamos, ¿no? Padre, pues, joven, y para nosotros fue la tabla de salvación y fue el factor providencial para sacar adelante la congregación. Él la realizó, éramos alrededor de 16, 17 alumnos los que estábamos cuando él llegó, y él asumió la responsabilidad, que ese es el gran mérito, que Dios le haya dado la luz y la decisión para asumir la responsabilidad del grupo. La llegada del padre para mí pues fue la mano de la providencia que en ese momento se manifestó que estaba con nosotros. En aquel entonces había, como lo llamo yo, un proyecto todavía de seminario. Entendíamos que el Señor nos quería dar quién iba a realizar el proyecto, quién iba a ser el Señor del proyecto, y seguramente lo fue nuestro querido padre Charri. Así lo considero. Alguna vez, el padre contó que tuvo una especie de revelación. Cuando yo acepté, estaba un día, todavía no iba, porque le dije a la Madre Ermita, tengo unos compromisos y acabándolos voy. Y ahí iba a ir al día siguiente, no me acuerdo si el día siguiente, pero estaba yo en la habitación, todavía no con la Madre Ermita. Y tenía yo a la Divina Infantita así viéndola, ¿verdad? Y mira, pero como si fuera realidad, vi que la Divina Infantita se iba cayendo para abajo. Y me dijo, yo le dije, ¿qué pasa? Me dijo, pues si tú no vienes a sostenerme, pues caigo. El padre se preocupó de inmediato en buscar la preparación académica para los muchachos, pues en el Seminario Arquidiocesano de México no hubo lugar para los mayores. Partió a León, Guanajuato, con la ilusión de encontrar un lugar donde los aceptaran, pero con la intención de que si no conseguían nada ahí, irían a Guadalajara, Zamora o Morelia. El obispo de León, don Emeterio Valverde y Telles, le había dado ya antes muestras de gran afecto. Por ello, el padre abrigaba la esperanza de que sus jóvenes fueran aceptados como estudiantes en el seminario leonés. ¿Y qué le dijo el señor Valverde? Estaba yo y me dijo, padre, no sufra, véngase usted aquí. Ya sabe que aquí tiene su padre. Y me hacía así. Ya viejito, no podía ya. Y pues por eso vine aquí. Así, en 1945, el Seminario Leonés abre las puertas a los jóvenes más adelantados a estudiar el primero de teología. Un año después, el padre Vicente envía a un pequeño grupo de jóvenes a estudiar al Seminario de Granada, España,
entre los que se encontraban José de Jesús Castillo Rentería, Hilario Chávez Joya y Manuel Cárdenas. Pero para 1948, la situación en México era desalentadora. Tan solo 4 años después de haber dicho sí a la empresa que Dios le había encomendado, no tenía el apoyo suficiente, ni moral ni físico. Además de que era perseguido por las autoridades migratorias a tal grado que en junio de 1948 el padre Vicente se vio parado y tuvo que salir de Tlalpan. Estaba ya dando el paso para salir, ¿verdad? El seminario con los pocos seminaristas que tenía. Y cuando tenía un pie fuera, ya nada más el cielo y la tierra, a ver qué Dios me da. Me dice un seminarista, aquí le hablan ya por teléfono. Y después le dije, oye, a lo mejor me doy la salvación. Y voy, dile, no, ahí voy. Y me habla Lenita, la mamá de todos ustedes y la abuelita. Qué santa mujer. Se ve que era una santa porque fui, y ¿qué creen que me dijo? Me dijo, padre, yo no sé que anoche si el Sagrado Corazón me habló en sueños o me habló una realidad. ¿Qué le habló? Me dijo, pues que usted está pasando por unos momentos terribles, angustiosos. Y le dije, sí, es cierto. Y me dijo, no sufra, venga a la Ventilla. Yo soy de San Luis Potosí. En este preciso momento de tanta incertidumbre, Dios se vuelve a hacer presente de manera providente en la vida del padre Vicente. De un minuto a otro, de estar en completo desamparo, tenía ahora un nuevo lugar para seguir con la misión que el Señor le había encomendado, el bien de la iglesia. Después de viajar con todo su seminario en tren, de forma por demás providencial, llegaron a la estación de La Ventilla, San Luis Potosí, donde encontraron inmediatamente un refugio y un amparo en la casa y en la misma familia de la señora Elenita y don Edgardo Meade. Después dije, bueno, ¿y cómo me voy a La Ventilla? Me acordé, Dios me iluminó, que fuera a ver al señor Huesca, que era el presidente de los ferrocarriles. Y me dijo estas palabras, padre, Dios me lo ha mandado porque yo estaba con este dolor y esta cosa, que pidiéndole que me mandara un padre. Y me ha mandado a usted. Ya me contó, ya lo consolé, quedó muy contento. Y ya que acabamos, me dicen estas palabras. Bueno, yo ya le he contado lo mío. Y lo suyo, ya le conté todo. Y me dijo, no se preocupe. ¿Cuántos son? Yo le voy a dar un pase en el ferrocarril. Y a la mañana siguiente, ahí estaban, esperándonos en la estación de La Ventilla. Pues acabaron mis penas. De aquí fue cuando llegó, como en el 49-50, con un grupo de seminaristas que estuvo aquí una temporadita y después ya se regresó, que a Santana o más no sé a dónde. En octubre de 1948, el Seminario de San Luis acepta como alumnos a los seminaristas del padre Vicente, quien adquiere un año más tarde la Casa de Arista 126 en San Luis Potosí para hacer de ella la sede del seminario de la naciente congregación. El 2 de abril de 1949, aire fresco llega a dar nueva vida a la obra llevada a cabo por el padre Vicente. Reciben la ordenación sacerdotal los seminaristas que 4 años antes había enviado al Seminario de León, Enrique, José, Felipe de Jesús y José Antonio. Pilares ellos de la nueva congregación, una infatigable labor que aún no tenía ni la primera de las aprobaciones que la Iglesia da a un instituto religioso. Las envidias, sin embargo,
obligaron a buscar una vez más nuevos rumbos a un destino que parecía en ocasiones imposible de realizar. Y es que al padre Vicente trataban de expulsarlo de San Luis por malas voluntades de alguna parte del clero. Como yo iba adquiriendo muchas vocaciones y veían que tenían, sin llevar yo nada, tenía todo, pues me hacían mucha guerra. No vale nada la vida no vale nada. La idea de irse a León era la más acertada, si no es que la única. El problema era que ahí no contaban con un lugar para vivir. Pero claro, Dios estaba ahí para auxiliarlo una vez más. Un buen día, el padre Vicente conoce por casualidad a don Manuel Muñoz, residente de la Ciudad de México, quien le vende el casco de la ex hacienda Santa Ana del Conde. En Santa Ana del Conde tenía yo en aquel entonces 16 años y ya administraba la hacienda. Por indicaciones de mi ex patrón, el señor Manuel Muñoz Castillo, que le entregara el casco de la hacienda a nuestro padre, don Vicente Charri, en el año de 1950. La congregación llega a Santa Ana del Conde el primer viernes de abril de 1950 en una primera expedición, ya que para el 20 de noviembre de 1951 se hallaba todo el seminario en la ex hacienda. En el curso escolar 52-53, los seminaristas deben trasladarse diariamente desde Santa Ana a León para asistir a clases al seminario conciliar. En este tiempo tan singular, el padre Vicente realiza una labor inmensa de formación de sus jóvenes seminaristas. Maestro, director espiritual, prefecto, superior, era realmente todo lo que tenía que ser un padre que enseña a sus hijos con autoridad, pero siempre con un amor inmenso. Un hombre sencillo, afable, pero duro cuando tenía que ser duro, exigente. Siempre exigió la santidad y el respeto al hombre y el cariño a la Iglesia y a la Santísima Virgen. Este mismo año, 1952, se obtiene el primer reconocimiento de la obra por parte de la Iglesia. De una manera oficial, se expide el decreto Pía Unión de los esclavos de la Divina Infantita, concedido por el señor obispo don Manuel Martín del Campo y Padilla, padre espiritual y amigo entrañable del padre Vicente. Yo los veía a ellos platicar con mucha cercanía, con mucho cariño, con mucho afecto. El señor Martín del Campo siempre tuvo mucha deferencia con el padre Charri, y el padre Charri a su vez siempre trató con mucho afecto, con mucha devoción, con mucha veneración al señor Martín del Campo. En Roma lo seguí tratando porque siempre que iba el señor Martín del Campo, de quien era íntimo amigo y compañero, lo acompañaba en las sesiones del concilio, y una vez más la generosidad y el cariño del padre. Parecía que todo iba marchando de la mejor manera, pero desgraciadamente los problemas de San Luis no se habían acabado aún, ya que se seguía persiguiendo al padre Vicente. ¿Cómo me ha ayudado en los momentos difíciles? Ya saben que de San Luis vinieron aquí porque yo todavía estaba incardinado en San Luis. Y vinieron unos grandes teólogos de la iglesia porque estaba loco y venían para llevarme al manicomio. Y vinieron y no me llevaron, me dejaron. Y pasó una cosa muy curiosa de eso. Hubo un congreso de religiosos en San Luis, los superiores y de órdenes religiosas y todo. Y el que precedía la asamblea era uno de esos que decía que estaba loco. Pero no me veía que estaba allá, él me conocía, fui su profesor del seminario. Y de que bueno,
estaba pasando lista y había una monjita de San Luis, digo, de León, donde estaba yo también, y el presidente le dice, oiga, ¿qué hay de ese loco de Vicente Charri? Que le dijera. Y la monjita dijo, sí, pues ese loco tiene una congregación de 100 sacerdotes y 100 seminaristas, y por aquí y lo dejó en vergüenza al presidente. Y pues muchos locos necesitamos como ese. Y el pobre presidente pues agachó la cabeza y ni modo. Vaya. Así que estuve yo a punto de que me llevaran al manicomio. Ya sabía, ¿verdad? No sabíamos eso. Sí, hasta la... ¿Y usted se sentía loco? ¿Qué? Que yo se sentía loco. ¿Qué me voy a sentir? La providencia vuelve a hacérsele presente al padre Charri. La familia Castro Ontiveros, don José y doña María del Refugio ofrece a la Pía Unión su casa ubicada en la calle Madero, número 724 en León, para que los seminaristas que estudiaban en el seminario conciliar ya no tuvieran que hacer el viaje diario desde Santa Ana. Gracias al decidido empuje del padre Vicente, el 11 de abril de 1953 se instalan ya los primeros seminaristas en lo que ahora es la casa central de la congregación. Para 1955, en sus bodas de plata, eran ya 9 los sacerdotes que formaban la incipiente congregación. Ahora, lo importante para él será obtener todo el reconocimiento de la Santa Madre Iglesia para su congregación. Hacia 1960, una vez escritas las premisas históricas de la fundación de los esclavos de la Divina Infantita por mano del padre Vicente, el señor obispo don Manuel Martín del Campo envía un documento informativo solicitando la aprobación de la Pía Unión de los esclavos de la Divina Infantita como congregación de derecho diocesano. Sin embargo, un documento del 12 de diciembre de 1961, la Sagrada Congregación de Religiosos señala no proceder a la erección de la Pía Unión en congregación de derecho diocesano, aunque no deja de señalar posteriormente, el 5 de octubre, la complacencia por la excelente labor apostólica de la Pía Unión y de su fundador, el reverendo padre Vicente Charri. La Sagrada Congregación de Religiosos, máxima autoridad en esta materia, toma ya al padre Vicente Charri como fundador del nuevo Instituto de Vida Religiosa. Sabemos que así lo ha reconocido la Iglesia, porque es quien le dio personalidad jurídica a esta obra, iniciada en los inspiradores de la obra, y podíamos remontarnos hasta Luis María Guiñón de Montfort. Podíamos tener también como inspiradores de la obra al padre Federico Salvador y Ramón, a la madre Rosario Arrevillaga. Este nuevo revés no hizo mella en el ánimo siempre vivo del padre Vicente. Yo no olvidaré nunca lo que me dijo un gran sacerdote cuando comenzaba la congregación, lo difícil, y me dijo, mire padre, si la congregación es de Dios, con los hombres, sin los hombres o contra los hombres, saldrá adelante. Y ahora estoy muy dichoso porque salió con... En 1966, el señor obispo, don Anselmo Zarza y Bernal, sucesor de don Martín del Campo, tramitó en Roma, como procurador de los hoy misioneros de la Natividad de María, la aprobación de la Pía Unión como congregación de derecho diocesano, siempre movido por el gran afecto que le unía al padre Charri y a su obra. Cuando llegué, pues era una Pía Unión, alrededor de 60 sacerdotes, 50, 60, y vi la oportunidad de ponerme en contacto con la Sagrada Congregación. La Sagrada Congregación de Religiosos pidió al señor obispo Zarza, como procurador de la causa de aprobación, cambiar el nombre de esclavos de la Divina Infantita. La Sagrada Congregación me escribió diciendo, toda la documentación está completa, pero el nombre no pasa, porque, diríamos, no se ve muy teológico, ¿verdad? Y llamé a nuestro padre Vicente, le dije, mire lo que dice la Sagrada Congregación.
todo está completo, el nombre no pasa. Y me decía la Sagrada Congregación, busque usted un nombre apropiado. Ustedes tienen santuarios famosísimos de muchos siglos en México. Tome un nombre de estos que, digamos, tradicionales en la iglesia. Y el padre me decía, bueno, ¿cómo hacemos? Y en ese momento nuestro Señor me inspiró, le dije, mira, mi parroquia se llama Santa María de la Natividad de Atlisco. Vamos poniéndole a sus sacerdotes misioneros de la Natividad de María. Y el padre, como es, ¿verdad? Eso es lo que quería. Aceptada en Roma, la nueva denominación de la obra, fue autorizado al obispo de León emitir el decreto de erección canónica del nuevo Instituto de Derecho Diocesano. Pero el documento de autorización se extravió. Tuvieron que pasar 4 años para ser aclarado el asunto y que el señor obispo pudiera firmar el decreto el 5 de junio de 1970. El decreto citado se ejecutó el día 14 del mismo, en el templo de Santa Ana del Conde, ante el representante oficial de la Iglesia, el señor obispo diocesano, don Anselmo Zarza, acompañado por el señor canónigo y prosecretario Baltasar María Sauto. Ese mismo día, el padre Charri, tras 26 años de largos ires y venires de penas, de lágrimas, pero también de risas y alegrías, y sobre todo de milagros de la providencia divina, logra ver colmada su más grande ilusión de niño, su sueño de juventud. Hace públicamente su profesión religiosa como primer miembro de la congregación Misioneros de la Natividad de María, sacerdote religioso y misionero. No he querido otra cosa en toda mi vida, ni quiero otra cosa más que lo que soy. Para el 8 de septiembre de 1970, ante el Padre Superior Vicente Charri Gil, hacen la primera profesión perpetua como religiosos los 25 sacerdotes, los 4 hermanos y 3 estudiantes teólogos de la congregación. En 1980, cuando el Padre celebraba sus 50 años de sacerdocio, había recibido ya la inmensa alegría de que 2 de sus hijos se hallaban consagrados obispos. El señor don Hilario Chávez Joya, consagrado en 1977, para la en aquel entonces prelatura de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y José de Jesús Castillo Rentería, consagrado en 1979 para la diócesis de Tuxtepec, Oaxaca. Fue la realización, pues darle a la iglesia lo mejor que podía dar, que son los obispos, ¿no? Yo creo que se consumó uno de sus grandes ideales de servicio a la iglesia. Porque una de las grandes características de nuestro Padre es el amor a la iglesia. En un acto inigualable de profunda humildad, sabiduría y amor, el Padre Charri deja las riendas de la congregación en 1984 en manos del Padre Carlos Sandoval Gobea, segundo superior general del instituto. Sin embargo, nunca deja de guiar a sus hijos en la perfecta vivencia del carisma que Dios le ha dado. Que repite como una especie de obsesión que no se puede hacer ninguna obra apostólica que sea auténtica si no es en comunión con el obispo. Y luego llama a los seminaristas y llama a los sacerdotes y lo repite también delante de ellos como una especie de testamento espiritual que quiere dejar a la congregación. La comunión de pensamiento, de vida, de obediencia con los obispos. A partir de este momento, el Padre se dedica con todo su corazón a lo que siempre había hecho y lo único que deseaba hacer en esta vida, ser misionero. Reside de manera especial en Ciudad Juárez, en una sencilla comunidad cristiana, entregándose por completo a la cura de almas y a la confesión. Sobre todo, pues agradecerle muchísimo el que haya, después de haber dejado ya como superior a la congregación, el que haya querido estar con nosotros en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se le recuerda muchísimo. En Ciudad Juárez, nosotros aquí en toda la región lo conocemos por el Padre Charri. Allá toda la gente lo conoce por el Padre Vicentito. Todavía muchísimas personas lo recuerdan por su apostolado tan grande en atender a la confesión. Él ya periódicamente iba 3, 4 meses a estarse ahí conmigo. Era un enamorado del confesionario,
arrastraba gentes de todas clases. En 1988, el 29 de febrero, una carta especial del padre Pablo Vera Olvera, procurador del Instituto de Misioneros de la Natividad de María en Roma, comunica la gran alegría de que el Papa Juan Pablo II ha otorgado ya el máximo reconocimiento que se puede dar a un instituto de vida consagrada. Pero será hasta el 8 de diciembre del mismo año, cuando su santidad expida el decreto de aprobación pontificia del Instituto de Misioneros de la Natividad de María. Ahora sí, la obra de fundación estaba consumada. Ahora, aquel sacerdote que había sido tratado como ladrón, como un loco, recibe por parte de la Iglesia el reconocimiento que Dios ya le había dado desde que se había entregado, como María ante el anuncio del ángel, a la voluntad del Todopoderoso. Porque la Iglesia siempre reconoce como fundador a quien le da esa personalidad jurídica, a quien presenta ya una obra a la Iglesia y es reconocida por ella, que dentro de la Iglesia el Padre Vicente Charry Gil es reconocido y nosotros así lo aceptamos como fundador de esta obra, los Misioneros de la Natividad de María. Y desde el momento que salvó plenamente la congregación que estaba a punto de disolverse, pues conocíamos que es el fundador. El que tenía que llevarnos a una aprobación primero diocesana y después pontificia, él, el Padre Charry. Para el 10 de diciembre del 2001, el Padre Vicente regresa a León, con sus hijos más queridos, a los que siempre ha tenido en lo más profundo de su corazón, sus seminaristas. El 14 de junio festeja con gran júbilo sus 71 años de ministerio sacerdotal y día con día educa en su ejemplo y sus palabras paternales a sus hijos del seminario, compartiendo siempre el pan y la sal con sus teólogos en la misma mesa. No descuida el ministerio sacerdotal que ha sido concedido para siempre, pues atiende con un amor sincero y profundo a toda alma que necesitada de su consejo y apoyo acude a él. Lo conocí como un regalo de Dios desde que entré al seminario. Al espíritu sobrenatural, espiritual de su fundador. Entonces, ¿qué cosa es el Padre Charry? Es un instrumento de nuestro Señor para venir en ayuda de las diócesis más necesitadas de México, ¿no? Un regalo divino, fundador de una obra misionera para León, para México, para la Iglesia del mundo. Solo quien haya convivido con él, quien haya estado con él en las buenas y en las malas, puede decir realmente cómo es el Padre Vicente. ¿Qué necesita hacer? ¿O qué necesita tener un hombre para realizar una empresa que continuamente estuvo en peligro de no existir? Yo creo que un fundador de una orden religiosa es una bendición de Dios a la Iglesia. Una figura muy sacerdotal, muy paternal, porque si algo tiene el Padre Vicentito es mucho corazón, mucho cariño. Porque una de las grandes características de nuestro Padre es el amor a la Iglesia. Solo amor se necesita para poder hacer la voluntad de Dios. Un amor grande, profundo, sincero a la Iglesia, a México, a Dios mismo. Un amor con múltiples manifestaciones de humildad, obediencia, espíritu de servicio, alegría, confianza inacabable en Dios, generosidad. Si no hay amor, no hay nada. Amor o dinero. Y el dinero, si no viene de arriba, nada. La humildad ha sido el arma utilizada por el Padre Vicente para vencer las tentaciones que lo querían hacer desistir de su misión. Una humildad que sabe reconocer todo como un inmerecido regalo de Dios. Es también una humildad que se expresa en obediencia ciega, una completa disposición a la voluntad de todos los obispos y superiores con los que ha trabajado. Lo que me ha gustado mucho de él es el amor tan grande que le tiene a la Virgen María Niña. Y esa sencillez es lo que me gusta mucho. Para mí, la sencillez. Una sencillez que nace de una confianza total y absoluta en el poder divino y en el amor de Dios y de la Virgen. ¿Cuántas veces me ha dicho en plan de broma, verdad? Me ha dicho, ¿verdad? Y delante de ustedes, los padres y los seminaristas, tú serás muy obispo, pero yo soy tu padre. Con toda honestidad debo de decir que me impresionó profundamente por su espíritu de fe, por su actitud
de respeto a la persona del obispo. Algo que no puede pasar inadvertido en el estilo de vida del padre Charry es su espíritu de servicio. Cuando yo llegué a León, pues fue, digamos, pues como uno de mis pilares para lo que iba yo, digamos, necesitando. En primer lugar, con la montaña de Cristo Rey. Nuestro padre, ¿verdad?, recibió la obra, se la encomendó el señor Zarza. No hace distinción alguna de persona, desde el más joven de sus seminaristas hasta obispos de la Iglesia, pasando por fieles o hasta infieles, pobres, ricos, santos o pecadores. El único deseo en su corazón es la atención al prójimo. Maestro, confesor, secretario, cocinero y tantas otras cosas que ha tenido que hacer con el afán de hacer siempre el bien a la Iglesia. 11 años oscilaba mi edad, y como mi padre nos abandonó antes de nacer yo, y en el 58 que yo estuve con el padre en Santa Rosa, porque trataron de colocarme a mí en Guanajuato en un internado para, pues, a ver si yo siempre creían que iba a la escuela porque siempre traía las tareas, pero no iba. Me echaba la pinta, y entonces dijo mi madre, pues así no va a llegar a ninguna meta. Y luego, posteriormente, don Marcelino le dijo, no, a Guanajuato no, porque sí te lo enderezan, pero se te hace, exacto, lo pierdes porque se va a hacer muy recio. Dice, mejor procura llevarlo a Santa Rosa. Cada que iba preguntaba por mí, y veo yo la mano de Dios, porque también ese interés, dije, pues yo soy alguien. Cuando terminaron ellos ahí en Santa Rosa, me promovieron para que me fuera a Santana, y en Santana me atendía, por así decirlo, iba él de carrera, creo yo, porque eran muchas sus ocupaciones y siempre preguntaba por mí. Pues fue en el 60, me parece, cuando dejaron aquí Santa Rosa, que se lo dejaron a los padres salesianos. 3 personas nos fuimos allá a Santana. Me regresé a la casa. ¿Y ya se puso a trabajar? Sí, seguí estudiando porque pues con lo que tenía no era suficiente, y entré a estudiar comercio. Y en 1965 regresé a León, y ahí va de vuelta la mano del padre Charry. Él, a sabiendas que yo estaba yendo a trabajar a León, dice, mijito, si un día no encuentras dónde comer o no te alcanza, ve con nosotros. Pero él siempre fue, pues para mí ha sido como un ángel que cambió mi existencia a base de ¿qué? Pues de cariño, de amor, de demostrarme que él se preocupaba por mí, él sabía mi situación, no tendría con qué pagarlo. Para mí, como le digo, es un regalo que Dios me. El que me visite, el que me frecuente, el que haya sido el que enderezó mi camino, todo eso, pues es obra de Dios. Es obra de Dios, porque yo no era nada. Ahora me siento yo rico porque pude tener una familia, pero si no me ha formado Él, si no me ha fraguado, si no me ha enderezado. Como un padre que a mí me faltó de muy joven, y
que está uno, digamos, ansiando tener un padre, porque yo perdí a mi padre a los 17 años. Entonces el tío fue pues el padre que a mí me faltó, que me pudo aconsejar y decir lo que pues lo que debe hacer uno en la vida. Impresiona su alegría. Tantas y tantas personas lo recuerdan por su ánimo siempre afable, siempre sonriente, aun si los vientos no eran favorables. Él es feliz porque se sabe infinitamente amado de Dios, como el niño que se siente querido por sus padres. Sí, es un sacerdote ejemplar. Era fresco, agradable, siempre tenía un bonito comentario para los jóvenes, siempre los alentaba, pues no sé, nunca fue un viejo. Para nosotros ha sido un padre muy alegre, muy jovial y muy dinámico, y siempre apegado a que nunca falte nada en su seminario. Con mucho gusto aprovecho esta oportunidad para saludar al padre Vicente Echarri, que procede de nuestra iglesia, de nuestra diócesis de Navarra, que ha hecho durante tantos años, ha anunciado el Evangelio y ha servido a la iglesia allí en la tierra hermana de México. Le deseo que en su centenario reciba todas las bendiciones del Padre Celestial y las alegrías vuestras, las alegrías de sus hijos. Mi más cordial felicitación en los 100 años de Hijo de Dios. Mi más cordial felicitación. Es un centenario realmente, no se hace cualquiera un centenario, cumpleaños 100 años. Como sacerdote, pues felicitarle de verdad, porque el sacerdocio lo ha vivido, se le notaba pues en plenitud. Y sobre todo el día 3 habrá una oración de acción de gracias al Señor para que realmente el Señor le siga bendiciendo y él siga pues con ese corazón tan amplio, tan generoso, haciendo el bien desde su ancianidad. Esta alegría siempre sincera nace de una confianza absoluta en las manos del Padre. Por eso no se rindió cuando estuvo desahuciado y su ordenación se puso en peligro. Por eso no huyó de México cuando lo perseguían. Por eso no desfallece cuando se ve en la calle con su seminario, o cuando se vio obligado a salir de San Luis, o cuando demoraba la aprobación de la congregación. Siempre confía en que Dios está ahí para prodigarle su auxilio en todo momento. Pero es también una confianza puesta en cada persona en particular, sin importar que pudiera salir perjudicado si le fallaban. Pues que está en gracia de Dios, porque para tener esa lucidez, es una planta en buena tierra, se ve fuerte y lozana. Yo lo veo que él está en gracia de Dios. Por eso tiene esa lucidez, por eso a pesar de todo ese calendario de años que él lleva a cuestas, no lo representa. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y muy especialmente con grandísimo afecto de mi parte y con una grande satisfacción nos acompaña el Padre Vicente Echarri, el fundador de los misioneros. La confianza tan profunda que el Padre Vicente ha sembrado en el corazón de tantas y tantas personas que han estado a su lado, desemboca en una gran generosidad. Le da esa confianza para entregarse y ser amable con todo el mundo, no tiene reservas, nunca las ha tenido las reservas, ¿no? Siempre fue así, capaz de quitarse una prenda para regalársela a quien fuera. Una generosidad que lo transforma todo, que lo convierte en padre. Gracias a ello, ha sido padre espiritual de innumerables obispos, sacerdotes y fieles cristianos. Solo tiene en su mente y en su corazón el bien de sus hijos. Su generosidad, que es parte de su rostro sacerdotal, el hombre para los demás, ¿no? Dar lo mucho y lo poco, lo que es él y lo que tiene, darlo a los demás. Yo él siempre lo tuve como un padre espiritual, a él confié en mis crisis vocacionales, mis momentos de mucha esperanza, mis ilusiones. Yo creo que si pues conocen México
Todo mucha México. gente. Mucha No hay gente. estado, fíjense, todos lo que quieren no haya igual. dado una misión. Sí. ¿Y cómo lo quieren en todas partes? Muy cierto. ¿Por qué se llama al Padre Vicente nuestro Padre? Porque todos y cada uno de quienes han recibido un rayo de luz por su medio lo pueden decir. Porque gracias a él tenemos vida en Dios. Pues ha sido un ejemplo a seguir por su forma de llevar la vida, porque siempre él nos unió en nuestro matrimonio, cosa que nos gustó mucho, que él fuera la persona que nos uniera en nuestro matrimonio y que nos bendijera. Y pienso yo que fue tan hermoso que pues hemos tenido un matrimonio muy bonito hasta la fecha, y él para nosotros pues, es como un padre. Hay muchos religiosos o varios en Artavia, pero el Padre Vicente es el padrecito. El que para nosotros es un privilegio tenerlo en medio de nosotros, tener un fundador y tener a una persona carismática, quien el Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen María, ha creado, realizado esta obra dentro de la Iglesia. Para nosotros es motivo de darle gracias a Dios, de alabarlo, y podemos decir como la Santísima Virgen María que a través de él el Señor ha hecho obras grandes y maravillosas. Ya como obispo llegué a platicar también con él en sus idas a Mexicali cuando visitaba a los sacerdotes que estaban allá trabajando. Ese es el regalo de Dios de haber tenido un amigo, porque así los considero, y ser amigo del Padre Charri, Vicente Charri. A la Congregación de la Natividad de María, que guarden el ejemplo, este ejemplo del Padre Vicentito, y cada uno de ellos trate de imitar, claro, en primer lugar a Cristo, que es el modelo del sacerdote, pero también vean al Padre Vicentito, al sacerdote pastor, al sacerdote que perdona los pecados y se sacrifica el confesionario, y al sacerdote padre, cariñoso, que acoge a todo el mundo y a todos trata bien y los acerca a Dios. Es que eso sea para ustedes un reto. 2003, tercer día del mes de octubre, año del Rosario. Hoy cumple 100 años. Un hombre sencillo y grande, humilde y sabio, humano y lleno de Dios. Un hombre que ha sido y es un entregado a la voluntad de Dios y al servicio a los hombres, que ha sabido decirle sí a Dios en cada momento de su vida. En fin, un hombre enamorado de la Santísima Virgen María, un embriagado de Dios. Yo tengo la bendición del Papa. El Papa me dijo: hijo, llevas en tu corazón la bendición del Papa para todos los mexicanos. Así que para los gachupines no. Para todos los mexicanos. ¿Y usted qué se considera, gachupín o mexicano? Yo mexicano. A mí me parió la Virgen de Guadalupe en el corazón. Por eso soy más mexicano que usted. Les voy a decir, cuando se hace un sacrificio por algo, y yo he hecho más sacrificio que ustedes para venir aquí con ella. Es así. Por eso soy más mexicano que ustedes. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva mi morenita del Tepeyac! ¡Viva! Y Teresita y Juan Dieguito y todos mis hermanitos y hermanitas. Y Lupe también. Ahora les voy a decir, no a dar, como decía mi mamá, un beso chuflado. Miren, así. Adiós.
María es la flor